El 24 de mayo de 1940, la fuerza blindada más poderosa que Europa había visto hasta ese momento se detuvo. No por el fuego enemigo, no por una línea defensiva que no pudiera cruzar, no por falta de combustible ni por órdenes que llegaran demasiado tarde. Se detuvo porque alguien tomó una decisión que en el papel tenía una lógica técnica y política comprensible, y que en la práctica resultó ser el error estratégico más costoso que Alemania cometió en toda la Segunda Guerra Mundial. A 20 kilómetros de Dunkerque, con el cuerpo expedicionario británico atrapado entre el mar y las divisiones Panzer, con los canales del norte de Francia como único obstáculo real entre los blindados alemanes y la destrucción total de la principal fuerza de combate que Gran Bretaña tenía en el continente, llegó la orden: alto, detengan el avance, consoliden posiciones, esperen instrucciones. ¿Cómo la fuerza mecanizada más eficaz de la Tierra se detuvo a 20 kilómetros de la victoria total? Es la pregunta que este vídeo va a responder. Y la respuesta no está en la política ni en los discursos. Está en la logística, en el desgaste mecánico, en el conflicto de mando y en una decisión sobre quién destruiría al ejército británico que resultó ser equivocada en todos los sentidos que importaban. Para entender lo que ocurrió el 24 de mayo, hay que entender primero en qué estado real se encontraban las divisiones Panzer de Heinz Guderian en ese momento, porque el relato que habla de una fuerza blindada en plena capacidad operativa, detenida por un capricho político, ignora algo que los registros de mantenimiento de esas divisiones documentan con una precisión que cambia el análisis. Las divisiones blindadas de Guderian habían recorrido desde el inicio de la ofensiva, el 10 de mayo de 1940, una distancia que en términos de movimiento mecanizado no tenía precedente en la historia de la guerra moderna. El avance desde el cruce del Mosa en Sedán hasta la costa del Canal tomó menos de 10 días y cubrió más de 400 kilómetros en línea recta, una cifra que sobre el terreno real, con los desvíos, los combates y las paradas necesarias, representaba distancias de operación para los vehículos individuales que superaban ese número. Los tanques Panzer III y Panzer IV, que formaban el núcleo de las divisiones blindadas alemanas, tenían intervalos de mantenimiento programados que en condiciones de campaña normal se ejecutaban cada 200 o 300 kilómetros de operación. Para el 24 de mayo, muchos de esos vehículos llevaban más de 400 kilómetros sin el Instandsetzung, el mantenimiento técnico completo, que sus sistemas mecánicos requerían. El desgaste que ese uso intensivo producía no era el tipo de avería espectacular que aparece en los partes de combate. Era el desgaste acumulado y silencioso que los mecánicos de campaña documentaban en sus registros con la precisión metódica de quien lleva la cuenta de lo que sabe que eventualmente producirá un fallo. Las orugas de los tanques, diseñadas para un ciclo de reemplazo que el ritmo de avance no había permitido respetar, mostraban desgaste en los eslabones de unión que bajo el estrés de un combate a toda velocidad podían producir roturas. Los sistemas de suspensión, sometidos al impacto continuo de terreno variado durante días sin inspección, acumulaban tensiones que los ingenieros de la primera división Panzer y de la segunda división Panzer habían comenzado a documentar desde el 20 de mayo. Los motores, operando en condiciones de temperatura elevada sin los ciclos de enfriamiento que un uso más pausado habría permitido, mostraban consumos de aceite que excedían los parámetros normales de operación. El general Ewald von Kleist, que supervisaba directamente las operaciones del grupo Panzer, envió al mando superior el 22 de mayo una evaluación del estado técnico de sus fuerzas que los historiadores que han tenido acceso a los archivos alemanes describen como un documento que mezcla el optimismo operacional con la advertencia logística. Sus divisiones podían avanzar, pero avanzar en ese momento
significaba hacerlo con un porcentaje de vehículos en condiciones técnicas subóptimas, que en un combate contra una resistencia organizada podría producir pérdidas de material que comprometer operaciones posteriores. La recomendación implícita era que un periodo breve de mantenimiento devolvería las divisiones a su plena capacidad operativa para el golpe final. Esa evaluación técnica fue uno de los factores que Gerd von Rundstedt, comandante del grupo de ejércitos A, incorporó en su análisis cuando decidió solicitar el alto de los blindados el 23 de mayo. Rundstedt era un oficial de la vieja escuela prusiana, meticuloso en su análisis operativo y profundamente cauteloso ante el riesgo de exponer sus blindados a una contraofensiva aliada en terreno que consideraba desfavorable para los tanques. Los canales y las zonas inundadas del Pas de Calais eran en su evaluación un entorno que neutralizaba parte de la ventaja de movilidad de los Panzer y que podía crear situaciones donde los blindados quedaran inmovilizados bajo fuego en terreno que no habían reconocido. Cuando Hitler ratificó la orden de alto el 24 de mayo y la extendió de manera que prácticamente paralizaba el avance durante días críticos, estaba actuando sobre una base de información que incluía tanto las preocupaciones técnicas de von Kleist como la cautela operativa de Rundstedt. Pero la coincidencia de esas preocupaciones legítimas con otras consideraciones que el propio Hitler articuló en ese momento, incluyendo la posibilidad de que Göring y la Luftwaffe completaran la destrucción de las fuerzas aliadas desde el aire, creó una decisión compuesta que ninguno de sus componentes individuales habría producido por sí solo. En ese momento, a 20 kilómetros del perímetro de Dunkerque, Guderian miraba a través de sus binoculares lo que ningún otro comandante alemán veía con esa claridad: el movimiento de tropas británicas hacia la costa, la organización visible de una retirada que todavía podía ser cortada si los Panzer recibían la orden de avanzar en las siguientes horas. Lo que Guderian veía en ese telescopio de campaña era lo que los historiadores militares llaman posteriormente una oportunidad operacional de primera magnitud, y lo que él mismo describió en sus memorias de posguerra como el momento más frustrante de toda su carrera militar. El conflicto que se desarrolló en los cuarteles generales alemanes entre el 24 y el 26 de mayo de 1940 fue uno de los más intensos y menos visibles de toda la campaña occidental, precisamente porque ocurrió en despachos y en transmisiones de radio cifradas en lugar de en el campo de batalla. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, y el mariscal de campo Walter von Brauchitsch, comandante en jefe del ejército, querían reanudar el avance de los blindados. Sus argumentos eran los que cualquier análisis operativo objetivo producía. El cuerpo expedicionario británico estaba en una posición de la que no podía escapar si los Panzer completaban el cerco por el oeste. La oportunidad se cerraba con cada hora que pasaba y el mantenimiento técnico que von Kleist requería podía ejecutarse en paralelo con el avance en lugar de como condición previa. Hitler y Rundstedt mantenían la orden. La razón que Hitler añadió a las preocupaciones operativas de Rundstedt era la promesa de Hermann Göring, quien había solicitado que la destrucción del ejército aliado en el perímetro de Dunkerque fuera asignada a la Luftwaffe. Göring argumentaba que sus fuerzas aéreas podían completar la tarea que los Panzer habían preparado, preservando los blindados para las operaciones posteriores contra Francia. Hitler, que tenía razones políticas e institucionales para dar a la Luftwaffe un papel protagonista en la victoria final de la campaña, aceptó el argumento. Fue el segundo error de esos días, y fue un error que tenía una base técnica específica que nadie en el cuartel general de Göring había analizado con la rigor que la decisión requería. Las playas de Dunkerque no eran un objetivo convencional para el bombardeo en picado o en nivel. El problema no era únicamente meteorológico, aunque la cobertura de nubes bajas que caracterizó varios de los días de la evacuación limitó significativamente las operaciones de la Luftwaffe en los momentos críticos. El problema más fundamental era físico,
y tenía que ver con la composición del suelo sobre el que caían las bombas. La arena húmeda de las playas del norte de Francia tiene propiedades mecánicas que los ingenieros de explosivos conocen bien y que los planificadores de las misiones de bombardeo alemanas de mayo de 1940 no incorporaron adecuadamente en sus cálculos de efectividad. Cuando una bomba de alto explosivo impacta en terreno duro, como hormigón, roca o tierra compactada, la energía de la detonación se transmite eficientemente hacia arriba y hacia los lados en una onda expansiva que maximiza el efecto letal sobre el personal en superficie. El terreno duro refleja la energía en lugar de absorberla. La arena húmeda funciona de manera opuesta. Cuando una bomba de 250 o 500 kilogramos impacta en arena saturada de agua, la arena absorbe y disipa una proporción significativa de la energía de la detonación. El cráter que se produce es más profundo, pero con un radio de efecto letal considerablemente menor que el mismo explosivo detonado sobre terreno duro. Los fragmentos metálicos de la carcasa de la bomba, que en terreno duro habrían viajado horizontalmente a velocidades letales en un radio de 50 o más metros, penetran en la arena en lugar de viajar sobre la superficie. El resultado práctico de esa física era que los bombardeos sobre las playas de Dunkerque producían un espectáculo de destrucción visual, con columnas de arena y agua proyectadas a decenas de metros de altura, que correspondía a una efectividad real considerablemente menor que la que los mismos bombardeos habrían tenido sobre un campo de batalla convencional. Los soldados británicos que se tendían en la arena al escuchar el sonido de los Junkers Ju-87 en picado tenían una probabilidad de supervivencia que la física del terreno aumentaba de manera que ninguna directiva de Göring podía cambiar. Los pilotos de la Luftwaffe que volaron sobre Dunkerque en esos días no eran incompetentes ni cobardes. Muchos de ellos eran veteranos de España y de Polonia con experiencia de combate real, pero se enfrentaban a una combinación de cobertura de nubes que limitaba su visibilidad y efectividad, de defensa antiaérea británica que se había organizado alrededor del perímetro con una eficiencia que la urgencia de la situación producía, y de un objetivo físico que la arena y el agua hacían inherentemente resistente al tipo de bombardeo que tenían disponible. Las pérdidas que la Luftwaffe causó sobre las tropas aliadas en las playas y en el perímetro de Dunkerque fueron reales. No fueron insignificantes, pero no fueron las pérdidas que Göring había prometido y que justificaban haber detenido a los Panzer para dejar actuar a la aviación. Cada día que pasaba con los Panzer detenidos era un día que la Marina Real y los barcos civiles requisados usaban para evacuar más hombres hacia las costas británicas. La Operación Dinamo, el nombre que los británicos dieron a la evacuación, comenzó el 26 de mayo de 1940 y terminó el 4 de junio. En esos 9 días, aproximadamente 338.000 soldados aliados fueron evacuados desde las playas y el puerto de Dunkerque hacia Gran Bretaña. La cifra es impresionante en sí misma, pero lo que esa cifra no captura completamente es el tipo específico de pérdida que esa evacuación representó para Alemania en términos de lo que Gran Bretaña salvó. Los soldados que embarcaron en Dunkerque dejaron atrás aproximadamente 2.500 piezas de artillería, más de 60.000 vehículos de todos los tipos, cientos de miles de toneladas de suministros y prácticamente todo el equipamiento pesado que el cuerpo expedicionario británico había llevado a Francia. En términos de hierro y de poder de fuego, Gran Bretaña salió de Dunkerque en una condición material que los analistas alemanes del momento calcularon correctamente como catastrófica para la capacidad de combate inmediata del ejército británico. Si Alemania hubiera lanzado una invasión de las islas británicas en el verano de 1940, habría encontrado un ejército que no tenía los medios materiales para resistirla. Pero Alemania cometió el error de leer ese resultado en términos materiales cuando el resultado que importaba era institucional. Lo que Gran Bretaña salvó en Dunkerque no fueron los cañones, ni los tanques, ni los camiones.
Salvó a los hombres que sabían cómo usarlos. Salvó el cuadro de oficiales y suboficiales del ejército británico, los sargentos con experiencia de combate real, los tenientes y capitanes que habían aprendido en el campo las diferencias entre lo que decían los manuales y lo que funcionaba bajo presión, los comandantes de batallón y brigada que habían gestionado operaciones de combate y retirada en condiciones que ningún ejercicio de entrenamiento podía replicar. El cuerpo expedicionario británico que regresó a Gran Bretaña en junio de 1940 era un ejército sin equipamiento, pero tenía algo que ningún programa de producción industrial podía generar en meses: la experiencia institucional de una fuerza que había combatido, que había sobrevivido y que había aprendido. Esos 338.000 hombres formaron el núcleo alrededor del cual el ejército británico se reconstruyó en los años siguientes. Los sargentos que habían cruzado el Mosa y habían retrocedido hasta Dunkerque entrenaron a los soldados que combatirían en el norte de África, en Italia y en Normandía. Los oficiales que habían aprendido a gestionar el caos de la retirada francesa organizaron las operaciones de 1942, 1943 y 1944. Sin Dunkerque, sin esos 338.000 hombres devueltos a Gran Bretaña, con su experiencia intacta, aunque sin su equipamiento, el ejército británico de 1942 habría sido una fuerza construida desde cero, con instructores sin experiencia de combate real, entrenando a reclutas sin ninguna experiencia de ningún tipo. La diferencia cualitativa que esa situación habría producido en cada operación posterior es incalculable en términos absolutos, pero perfectamente comprensible en términos de principio. El análisis alemán del resultado de Dunkerque en junio de 1940 se centró en los números correctos, pero extrajo las conclusiones equivocadas. El alto mando alemán contabilizó el equipamiento capturado o destruido, calculó el tiempo que Gran Bretaña necesitaría para reequipar sus fuerzas y concluyó que la capacidad de combate británica estaba temporalmente neutralizada, de una manera que las operaciones posteriores en Francia y eventualmente la negociación de la paz harían irrelevante. Lo que no contabilizó, lo que ningún documento alemán de ese periodo examina con la profundidad que merecía, era el valor específico del cuadro de oficiales y suboficiales que Dunkerque había devuelto a las islas británicas. No porque ese valor fuera imposible de estimar, sino porque la doctrina militar alemana de ese periodo no tenía un modelo analítico que capturara la dimensión institucional del poder de combate de una fuerza armada de la manera que habría sido necesaria para incluirla en la evaluación. Halder escribió en su diario el 4 de junio de 1940, el día en que terminó la evacuación de Dunkerque, una entrada que los historiadores citan con frecuencia por la precisión involuntaria de su error. El enemigo ha logrado salvar de la aniquilación una parte de sus fuerzas a costa de abandonar todo su equipamiento pesado. La frase era factualmente correcta en todos sus componentes, y era estratégicamente equivocada en su conclusión implícita, que era que el abandono del equipamiento pesado era la pérdida que importaba. El equipamiento se puede fabricar. Gran Bretaña tenía la industria para hacerlo y el tiempo para hacerlo antes de que Alemania pudiera lanzar una invasión con posibilidades reales de éxito. Lo que no se puede fabricar, lo que no se puede generar con programas de entrenamiento acelerado, ni con manuales de doctrina por más elaborados que sean, es la experiencia institucional de un ejército que ha combatido y sobrevivido. La orden de alto del 24 de mayo de 1940 fue, en sus componentes individuales, el resultado de preocupaciones técnicas y operativas que tenían fundamentos reales. El desgaste mecánico de los Panzer era real. La cautela de Rundstedt ante el terreno del Pas de Calais tenía una base táctica comprensible. La promesa de Göring sobre la capacidad de la Luftwaffe era una apuesta que en otras circunstancias podría haber resultado diferente. Pero la suma de esas piezas individuales produjo una decisión compuesta que privó a Alemania de la oportunidad de destruir en el campo de batalla la fuerza que 4 años después
volvería al continente en Normandía, con el equipamiento que la industria británica y americana había producido en el intervalo y con el cuadro de oficiales y suboficiales que Dunkerque había salvado del cerco de mayo de 1940. Alemania ganó el territorio, ganó el hierro de las 2.500 piezas de artillería abandonadas en las playas, ganó la imagen de una victoria militar que los partes oficiales describieron como completa y definitiva. Perdió la guerra en ese momento al dejar que el ADN del ejército británico cruzara el canal en barco. Eso es lo que la Orden de Alto de Dunkerque fue en términos reales, no un misterio político, no una conspiración ni un gesto de magnanimidad hacia los británicos. Fue la coincidencia de errores técnicos, institucionales y de análisis que se alinearon en el momento y el lugar donde su coste sería máximo. Y ese coste lo pagó Alemania durante los 4 años siguientes.